Y les invito a abrir sus Biblias ahí en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Hoy vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 8. Así que les invito a abrir sus Biblias en Lucas 18. Voy a leer ahí de versículos 1 al 8 en Lucas capítulo 18. Dice así la escritura, Lucas 18, del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Padre, venimos delante de ti pidiéndote, Padre, que nos permitas ver cómo, Padre, nosotros debemos seguir tu ejemplo y perseverar, Señor, en la oración. Padre, perdónanos porque muchas veces perseveramos para muchas cosas, pero no para la oración. Y Padre, pedimos que tú obres, que tú trabajes, Señor, en nuestras vidas y que, Padre, nosotros podamos seguir tu ejemplo de orar perseverantemente, de persistir, Señor, en la oración, buscando, Señor, no nuestra voluntad, sino la tuya. Y Padre, sé con nosotros en esta noche. Pido que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, pero también que tu Espíritu Santo nos exhorte, nos aliente, nos permita, Señor, perseverar en la oración. En tu nombre oramos. Amén. ¿A cuántos de nosotros realmente nos gusta perseverar? Cuando hablamos nosotros de perseverancia, nos estamos refiriendo a la constancia, al empeño, a insistir en hacer algo. Nosotros tenemos que perseverar para poder cumplir ciertas metas o objetivos. Si no somos perseverantes, pues probablemente no terminaremos una carrera, un estudio. Pero la realidad es que no nos gusta tanto perseverar. Y un buen ejemplo de esto es lo que sucede en enero. Normalmente en enero nosotros buscamos hacer y tener propósitos para cómo vivir, para qué hacer, ya sea tal vez pues hacer algo de ejercicio, la lectura de la Biblia, dejar de hacer algunas cosas o dejar ciertos hábitos, pero sí tener otros buenos hábitos. Pero realmente, ¿cuántas de esas cosas las seguimos haciendo el día de hoy? La perseverancia es necesaria, pero tristemente muchas veces es un área en la que no nos gusta mucho hacer. La disciplina, el hecho de hacer algo constante, semana a semana, día tras día, es algo que realmente, si somos honestos, nos cuesta. Ya sea en la lectura de la Escritura, ya sea en ser perseverantes tal vez en practicar algún instrumento, o tal vez ser perseverantes en orar, que es lo que estaremos viendo en esta noche. Jesús va a narrar una parábola y nos va a hablar acerca de la perseverancia, porque así inicia Lucas capítulo 18 versículo 1. También le refirió Jesús está narrando una parábola sobre qué dice el pasaje: la necesidad de orar siempre y de no desmayar.
Jesús les va a contar y va a narrar esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, es decir, de que ellos perseveren en la oración. Ahora, ¿qué son las parábolas? Bueno, las parábolas son estas historias que muchas veces tienen que ver con la vida cotidiana, con cosas que las personas entienden, pero estas historias tienen una enseñanza. Buscan que nosotros veamos una verdad y normalmente las parábolas van a tener una lección principal, van a tener una enseñanza y Jesús aquí va a narrar una parábola para hablarnos acerca de una enseñanza, una lección que quiere que aquellos que están escuchando entiendan y vean. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que va a tener esta parábola? Bueno, ya Jesús nos ayudó porque ahí en el versículo 18 se nos dice por qué se está narrando esta parábola. Jesús narra esta parábola porque quiere enseñar que oren siempre y que no desmayen. Entonces, aquí ya nos están ayudando a saber cuál es la enseñanza de la parábola. No siempre aparece eso en las parábolas, pero en esta Jesús ya nosotros sabemos cuál es la enseñanza. Ahora, ¿de qué trata la parábola? Vayamos a ver la parábola. Versículo 2 dice así. Esta es la parábola y dice versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Entonces estamos en una ciudad donde aparecen dos personajes. El primero de ellos que hay en esta ciudad es un juez. Un juez es una persona importante en una ciudad. ¿Qué es lo que el juez tiene que hacer? ¿Qué es lo que debe impartir este juez? Justicia. Es lo que esperamos que este juez haga. Lo que esperamos que este juez es que las personas vengan a él y que él les ayude a impartir justicia, a ver cuál es el asunto. Y por lo tanto, este juez no es una persona de menor importancia en la ciudad. Si él va a estar impartiendo justicia, es alguien que tiene cierta autoridad, que le ha sido delegada para él entonces determinar entre una cosa u otra qué se debe hacer. Entonces es una persona importante en la ciudad que lo que debe hacer es impartir justicia. Pero es interesante cómo Jesús describe a este juez, porque aunque este juez es alguien importante en la ciudad, dice versículo 2, que no teme a Dios y número 2, no respeta a hombre. ¿Qué clase de justicia va a impartir este juez? Que no tiene respeto por Dios y que no tiene respeto por el hombre o por las personas. O sea, a este juez no le importa y no le interesa ni Dios ni las personas. ¿Qué clase de justicia va a impartir? ¿Qué clase de justicia esperas que él haga cuando hay una persona que no le importa a Dios y que no le importan las personas? No es que tal vez tú y yo tengamos muchas ganas de ir con este juez a que decida sobre nuestros asuntos si no le interesa a Dios y si no le interesa las personas, pero aún así Él es el juez. Él es el juez. Pero en esta ciudad Jesús nos narra también que hay una viuda. Una viuda no es una persona de una posición importante como la tiene el juez. De hecho es todo lo contrario. Una viuda es una persona que es una persona vulnerable, una persona desprotegida. De hecho, nosotros vemos en Santiago cómo se nos habla que la religión pura y sin mácula es cuidar ¿de quién? De las viudas y ¿de quién? De los huérfanos. ¿Por qué nos habla de las viudas y de los huérfanos? Porque nos está hablando de estas personas vulnerables, de estas personas que no tienen quien les represente, de estas personas que son indefensas. Entonces, por un lado tenemos al juez, que es una persona importante, que debe impartir justicia. Y por el otro lado tenemos a una viuda, que es una persona vulnerable. ¿Y qué es lo que hace esta viuda? ¿Viene ante quién? ¿Ante el juez? ¿A qué? Versículo 3.
diciendo: hazme justicia de mi adversario. Esta viuda viene pidiéndole al juez que le haga justicia. Ahora, el punto no es ver cuál es la situación que esta viuda enfrenta, porque de hecho Jesús solamente nos dice que tiene un asunto. De hecho, ni nos habla de su adversario, ni cuál es el asunto, porque no es importante. Lo importante es, esta viuda desprotegida tiene un asunto que necesita que el juez trate, y viene al juez para pedirle que el juez trate este asunto. Aunque sea alguien que no teme a Dios y que no respeta a hombre. Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos que entonces este juez haga si viene una viuda pidiéndole que le haga justicia? ¿Cuál es la posición del juez? ¿Qué autoridad tiene el juez? Pues de hacer justicia. Es lo que esperaríamos. Un juez debe de impartir justicia. Entonces, ¿qué esperaríamos de este juez? Si hay una persona vulnerable, una persona que tiene una situación, pues que venga y responda a ello. ¿Qué es lo que sucede? Versículo 4. ¿Qué es lo que sucede? Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿La viuda es escuchada? Sí, sí es escuchada, pero no al principio. Porque la parábola que Jesús nos narra dice que él no quiso por algún tiempo. Es decir, esta viuda está viniendo insistentemente y le está diciendo: hazme justicia, hazme justicia. Y por un tiempo, ¿hay respuesta del parte del juez? Sí hay respuesta, pero la respuesta es negativa. No quiere, no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dice versículo 4, dijo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. O sea, este juez está declarando: mira, ella viene a que yo le pida que haga justicia, pero yo ni siquiera tengo respeto por Dios ni por las personas. Es triste lo que nos está narrando, pero él es el encargado de hacer la justicia. En este punto y en esta parábola que Jesús nos está narrando, y yo sé que nos podría chocar, porque pensamos: ¿cómo están poniendo a un juez que no respeta a Dios y no respeta a hombre con autoridad para hacer justicia? ¿Y por qué esta viuda tiene que venir ante este juez que es injusto a pedir justicia? Y son cosas que nos chocan y nos molestan, pero es lo que Jesús está narrando. Ahora, esta viuda es escuchada, pero no es escuchada por motivos correctos, ni porque el juez ahora sí va a hacer lo que le corresponde. Es escuchada porque ya cansó al juez. Me imagino la escena en donde el juez va llegando y dice: ahí está la viuda. Bueno, y la viuda: hazme justicia. No. Viene al otro y otra vez está la vida. Bueno, ahí paso. No sé, no tengo tiempo, o lo que sea. Pero no hace lo que tiene que hacer. Y llega en un punto en donde, ahí está la vida. Voy a hacerle justicia. Pero lo que le está haciendo no es porque realmente esté interesado en hacer justicia, ni porque esté interesado en una persona vulnerable, sino porque simplemente les molesta a la persona y por lo tanto ya no quiere que le agote la paciencia y por lo tanto va a hacer justicia. Va a hacer justicia. El juez va a escucharle no porque esté interesado en la justicia, porque realmente, como vimos en la parábola, no tiene interés en las personas, no tiene interés en Dios. Pero va a responder a su petición para que ya no sea molesta para él. Para que ya no sea molesta para él. Dice versículo 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles
El juez injusto hace dos preguntas. Y estas preguntas tienen que ver con Dios. Y la primera es, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y nosotros podemos responder, ¿Dios no va a hacer justicia a sus escogidos? ¿No va a hacerla? Sí, sí va a hacer. ¿Se tardará en responderles la segunda pregunta? Y ahí muchas veces es nuestra duda en qué respondemos. ¿Se tarda o no se tarda? Ahora, lo interesante de esto es que el Señor responde, pero no muchas veces cuando nosotros estamos pensando que debe ser la respuesta. Pero Él responde, sí. Ahora, esto es muy interesante que Jesús ponga a un juez y a una viuda, porque este juez ya no lo describió como alguien injusto. Alguien que no tiene interés ni en la persona, no tiene interés en Dios, no tiene interés ni en hacer su trabajo, pero así Él es el encargado de hacer justicia. Y por el otro a esta viuda que está pidiendo que se le haga justicia. Y lo que nosotros vemos es como un juez injusto al final termina haciendo justicia y termina respondiendo, pero porque se cansó de la persona. Pero cuando nosotros vemos a Dios como juez, nosotros nos damos cuenta que Dios no es como el juez injusto. Haciendo un contraste entre este juez y entre Dios, porque Dios es juez. Y de hecho quisiera que viéramos eso. ¿Alguien puede leer Salmos 9:8? ¿Alguien más Eclesiastés 12:14? ¿Alguien más Apocalipsis 20:12? Salmo 9:8, ¿qué dice? Así es. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a hacer justicia? Dios. Eclesiastés 12:14, ¿qué dice? Apocalipsis 20:12, ¿qué dice? Entonces, ¿Dios es un juez? Sí. ¿Injusto? No. Él juzga con justicia, nos habla. Y en contraste con este juez injusto, Dios es un juez justo que hace justicia. Porque aún la misma parábola nos dice en versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Este juez es injusto, pregunta, ¿Dios no escucha a sus escogidos? ¿Se tarda en responderles? Y Jesús responde, os digo que pronto les hará justicia, porque Dios es un juez, pero Él es un juez justo, que sí, hará justicia. Es decir, Él vengará y Él tomará entonces esa venganza, como también nos dice la Escritura, mía es la venganza, dice el Señor. Pero el punto aquí no está tanto en si Él va a hacer justicia y Él va a tener venganza, sino en cómo aún esta viuda nos enseña la insistencia y la constancia de orar y de buscar perseverantemente. Ahora, lo interesante es que tú y yo no estamos buscando a un juez injusto que no le interesan ni los hombres ni Dios. Nosotros estamos yendo a nuestro juez justo que responde de acuerdo a su tiempo y que responde conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, que es un Dios sabio. Pero lo que Jesús quiere mostrarnos es cómo nosotros debemos de orar perseverantemente, de buscarle, de no desmayar, porque no estamos yendo tras un juez injusto, estamos yendo tras el juez justo. Pero termina haciendo una pregunta Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿por qué Jesús
no ha respondido conforme a lo que nosotros esperamos que responda. Bueno, creo que 2 de Pedro 3:9 nos ayuda también a entender un poco más esto. Y quisiera pedirles que vayan ahí. 2 de Pedro 3:9 nos dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué voy a 2 de Pedro para decir que el Señor no retarda su promesa? Bueno, esta parábola está en el contexto en donde Jesús en Lucas capítulo 17 les está hablando acerca de cuándo va a venir. Y los discípulos preguntan: ¿y cuándo van a suceder estas cosas que tú has dicho? Bueno, el reino del Señor viene. Y Él va a cumplir sus promesas. Y por eso Jesús, en ese contexto en donde les dice: sí, mi reino viene, les dice: mientras mi reino viene, ustedes perseveren en la oración. Porque no están orando y buscando a un juez injusto, están buscando al juez justo que viene y que su reino vendrá y que no retarda su promesa, sino que viene y hará justicia. Y es paciente, porque es paciente, como dice 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso termina diciendo: ¿hallará fe en la tierra? Y cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí o no? Sí. Sí hallará fe en la tierra. ¿Por qué va a hallar fe en la tierra? ¿Por qué sabemos que los creyentes perseverarán hasta el final, aún a pesar de que las cosas en nuestro contexto y en nuestra cultura y en nuestro mundo y en nuestro país no sean favorables? Porque Él es fiel. Y porque Él es fiel, nosotros perseveraremos hasta el final. Pero eso nos debe de llevar a perseverar en Él. Y a perseverar en la oración, a perseverar pidiéndole a Él. De hecho, me llama la atención que ahí en Lucas 17, que es el contexto, los discípulos le dicen al Señor, versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor les responde: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero ¿cuál es la petición de los discípulos? Aumentanos la fe. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros hoy? Nosotros debemos perseverar en la oración, creyendo en Él, creyendo que el Señor responde, porque nosotros no estamos delante de un juez injusto, sino estamos delante de un juez justo que responde y que responde conforme a su tiempo. Su reino viene y nosotros debemos de perseverar, no para nuestro propio beneficio, no pidiendo que se haga lo que nosotros queremos, sino perseverar porque esperamos el reino del Señor. Y mis hermanos, hoy quisiera animarles a pensar en eso, que debemos de perseverar en la oración. ¿Cuánto estamos perseverando en orar y en buscar al Señor? ¿No es verdad que muchas veces oramos por algo, pero tal vez a la semana olvidamos ya por lo que estábamos orando? Muchas veces oramos por nuestros familiares enfermos. Y esperamos muchas veces que se haga lo que pedimos, pero tenemos que recordar, nosotros no somos los jueces que impartimos justicia, es el Señor, pero eso no determina que no debemos de perseverar. Muchas veces oramos por la salvación de nuestros familiares y a veces pasa un mes, 2 meses, un año y no vemos resultado y decimos: no, tal vez nunca el Señor va a responder. Nosotros debemos perseverar en la oración. Debemos de perseverar en orar por aquellos que están como misioneros en otro lugar, hablando la palabra del Señor, que el Señor les use. Debemos de seguir orando perseverantemente,
porque estamos delante de un juez que es un juez justo, que no retarda su promesa, que viene y que su reino vendrá. Y que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y mis hermanos, ¿quién es nuestro ejemplo de todo esto? Jesús. ¿No hemos estado viendo Jesús y la oración en Mateo, Marcos y ahora en Lucas? ¿Y no ha sido evidente para nosotros cómo Jesús realmente busca al Padre? Cuando Él va a elegir a los 12 discípulos, ¿qué hace? Pasa toda la noche orando. Después de un día agotador, donde ha visto a las personas, donde ha hecho milagros, les dice, ustedes vayan. Y Él se queda orando. La noche antes de ir a la cruz, ¿dónde está Jesús? Orando. ¿Dónde lo encuentran? En el huerto. ¿Y qué está haciendo en el huerto? Buscando a su Padre. Jesús es nuestro ejemplo de perseverar y de buscar y de depender del Padre. Y honestamente, nosotros no somos tan perseverantes como Jesús. Y nosotros no seguimos su ejemplo. Pero esta es una exhortación y unas palabras de ánimo para perseverar, orando, creyendo en Él, en que Él cumple de acuerdo a su voluntad. No en esperar que Él haga nuestra voluntad, como muchas veces nosotros escuchamos hoy con personas que decretan y que dicen, se va a hacer esto. No, sino esperando que el Señor cumplirá de acuerdo a su voluntad, pero que es nuestro deber orar y buscar al Señor y que Él responda. Así que esta parábola nos enseña de la perseverancia en la oración. ¿Cuánto estamos perseverando en orar? ¿Cuánto estamos yendo al Señor en oración, pidiendo que Él haga su voluntad en nuestras vidas, en las personas que están a nuestro alrededor? Que Él haga su voluntad y no la nuestra. Esta es una exhortación para ello. Y mis hermanos, ahorita tomaremos un tiempo para orar. Pero quisiera animarles a recordar que no oramos solamente los jueves. No oramos solamente los domingos. Nuestra vida debe ser una vida que depende del Padre, que busca al Padre, que está en comunión con el Padre. Y eso lo podemos hacer por este medio de gracia que es la oración. Oremos. Padre, pedimos que tú seas, Señor, con nosotros y nos ayudes a perseverar. Nosotros en nuestras fuerzas no somos perseverantes como debiéramos, pero Padre, esta es una palabra de exhortación para nosotros, para recordarnos que debemos de perseverar en la oración, que debemos buscarte en la oración. Y ayúdanos, Señor, a orar constantemente, perseverantemente, en que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y en esta tierra. En tu nombre oramos. Amén.